Buenas a todos y bienvenidos al Vocal, el podcast donde todos tenemos voz. Podcast creado y producido por el diario La Colmena en colaboración con Sonora UG3M. Mi nombre es Nicolás Ortiz y a mi lado me acompaña Sebastián Delgado, ambos presentadores del programa. Gracias, Nico. El día de hoy tenemos a Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación. Hoy Esteban nos acompaña para hablar de un tema que, pese a que está en la cotidianidad, muchas veces pasa desapercibido o algo más peligroso, lo normalizamos. Vamos a hablar un poco del odio como factor social y político. Esteban, muchas gracias por acompañarnos y estar aquí hoy con nosotros en la universidad. Encantado de estar en el Vocal y de participar con vosotros en la voz de los sin voz. Así es. Yo creo que es fundamental comenzar entonces con qué es el odio. Bueno, el odio es un sentimiento y hay que distinguirlo de lo que se habla en estos momentos de incidente de odio, delito de odio, discurso de odio, de lo que puede ser el odio pues, entre dos vecinos que se llevan mal o entre dos personas que trabajan en un escenario o que discuten por un puesto en el aparcamiento de coches. Entonces, cuando se habla del odio, se le quitan los apellidos social y político, y entonces la gente se pierde. Entonces es importante hablar del odio radicado en la intolerancia al diferente, que es como se debe de utilizar. Nos referimos a ese odio, al odio de irrespeto, al odio basado en el rechazo, al odio basado en lo que sería ese concepto de intolerancia, que son esos atributos, ¿no? Desprecio, rechazo, irrespeto al prójimo. ¿Por qué? Por su condición humana. Bien puede ser por su color de piel, bien puede ser por su religión, por su ideología, por sus creencias, por su discapacidad o disfuncionalidad al nivel que sea, por su aspecto físico. Es decir, el ser humano presenta una realidad poliédrica y cuando alguien estigmatiza al otro y a los semejantes, se dice su colectivo, pero yo prefiero hablar de sus semejantes, pues estamos en el odio radicado en la intolerancia. Entonces, ¿qué diferencia un discurso de odio y cuándo pasa a ser un delito o crimen de odio? Bueno, lo más correcto es hablar de incidente de odio. Okay. La palabra incidente implica que la persona que lo recibe o la persona que es testigo de los hechos lo percibe como una cuestión que puede ser delictiva o infractora legalmente. No todo tiene por qué ser delictiva penalmente, puede haber una infracción de tipo administrativo. Entonces lo correcto es hablar de incidente de odio a partir de la percepción de la víctima o de la persona que es testigo y lo denuncia. Y a partir de ahí, pues lo que hay que es proceder a estudiar los hechos, porque son hechos objetivos, no interpretaciones. Claro. Se intenta aportar prueba, aportar elementos contextuales y demás. Y a partir de ahí pues, podemos encontrarnos con un delito o una infracción administrativa. Y luego están distintas categorías del delito de odio. Puede haber discurso de odio que sea delictivo, o puede haber discurso de odio que sea infractor administrativo, o puede haber discurso de odio que nosotros le llamamos de intolerancia para diferenciar, que es un discurso que sin llegar a ser infractor legalmente o punible penalmente, pues es un mensaje odioso y es rechazable moralmente. Entonces, las tres dimensiones, lo civil, lo penal y lo rechazable éticamente, lo moral, todos son moralmente rechazables. Es decir, que claro. Sí hay que rechazarlo siempre ética y cívicamente, aunque en algunos casos pues, no lleve sanción. Okay. El compromiso, el tuyo, con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la violencia ya tiene muchos años. Entonces, nos gustaría saber qué elementos o qué eventos, qué experiencias vitales te llevaron a acabar fundando el movimiento contra la intolerancia. Pues es largo, ¿eh? Bueno. Es largo. Bueno, vamos a ver, yo empecé mi compromiso cívico y por las libertades en 1971, cuando tenía 16 años. Yo ahora mismo tengo 70, con lo cual, y no lo he dejado.
no he dejado ni compromiso de vida. Claro, ha sido vital. Vocación, ¿no? Claro, y pues yo creo que tuve un periodo que fue el año de los 70, que todo el mundo habla ahora mismo de los años 70 y hace la referencia muy idílica. Fue un periodo muy duro, donde además me detuvieron, pasé por la cárcel, sufrí mucho y mi familia sufrió mucho. Y luego, pues en ese periodo hubo compañeros que fueron asesinados y yo muchas veces digo que estoy vivo de milagro, porque es que nos disparaban, como he visto ahora mismo en otros países, disparar a las manifestaciones y demás, pues nos disparaban en aquella época, en la época de la transición. Claro. Luego llegaron los años 80, digamos que en los años 70 tomé conciencia de la importancia de los derechos humanos, sobre todo según entramos en la fase de la democratización del país. Desconocíamos en España la Declaración Universal de Derechos Humanos, éramos unos auténticos ignorantes en esta materia. A mí el propio conocimiento de la materia pues me hizo incorporarme. Luego llegaron los años 80 y fui partícipe de unos procesos de liberación de las ondas que decíamos, de la comunicación, del movimiento de radios libres, y monté una emisora que se llamó Onda Verde y luego se configuró como una red y impulsé el movimiento de la radio libre durante todos los años 80. Pero luego, en el 90, cuando estábamos haciendo tareas de comunicación y solidaridad, se produce una eclosión de grupos racistas y neonazis a raíz de la caída del muro de Berlín, que se extiende por toda Europa. La caída del muro de Berlín es en el año 89, en el año 90 hay grupos racistas y neonazis por toda Europa. Bien, ¿qué sucede? Que en España también hay la misma preocupación europea y me proponen coordinar las primeras campañas contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia. Digo que sí, y cuando estaba coordinando estas campañas se producen una serie de asesinatos, como el de Lucrecia Pérez, inmigrante tiroteada mientras que estaba tomándose una sopita en la discoteca Furroser de Aravaca, fue el 13 de noviembre del año 92, y un poco antes, unos meses antes, a una persona trans en el Parque de la Ciudadela que la reventaron la cabeza, era Sonia Rescalvo. Y desde ese momento el planteamiento era, mira, las campañas sirven de poco, entran por un oído y salen por el otro, y la gente ya se mete en las noticias y se olvida. Lo que hay que hacer es ponerse el traje de faena y ir a los colegios a evitar que los niños, los adolescentes, se incorporen a grupos violentos. Y fue el inicio de una actividad que dura ya ahora mismo 35 años. Y en esos 35 años, ¿cuáles creen que han sido los logros fundamentales que ha alcanzado el movimiento contra la intolerancia y qué papel juega hoy en la sociedad española? Pues han sido muchos, porque en primer lugar hemos logrado una sensibilización que en aquel momento no existía. Sensibilización transversal, porque no solo, aunque prioritariamente trabajáramos juventud, pero trabajamos especialmente el conjunto de la sociedad. Por otro lado, una línea de ayuda a las víctimas de los crímenes de odio. En aquel momento el término este no existía. De hecho, lo introduje yo con un libro en el año 2002-2003, un poco rescatado de Estados Unidos, que algunos estados, pensar que en aquel momento no había internet, o sea que no teníamos internet, no teníamos, pero yo me fijé que en algunos estados habían sacado leyes contra los hate crime, los crímenes de odio. Y digo, pues mira, esta idea está bien porque les denominábamos delitos de intolerancia. Entonces el término empieza a aparecer en el año 97 como discurso de odio. Es decir, el Consejo de Europa, que ha sido nuestro gran referente, el Consejo de Europa, que no confundirlo con el Consejo Europeo de la Unión Europea. El Consejo de Europa, que es un organismo de derechos humanos, ha sido nuestro gran referente, nos invitó a unos talleres juveniles para valorar la cuestión del discurso de odio. Y se definió el discurso de odio como discurso de odio basado en la intolerancia que antes os decía. Entonces, a partir de ahí dijimos, mira, tiene más pegada discurso de odio y delitos de odio que discurso de intolerancia, y empezamos a utilizarlo, pero siempre con ese radicando, con esa raíz de intolerancia al diferente. Y
incidencia política, social, institucional, esa es una línea, con esto que os acabo de contar, ayuda a las víctimas, sensibilización, propuesta legislativa, porque hemos impulsado la ley contra el racismo, la violencia y la intolerancia en el deporte, prácticamente muchos elementos han sido redactados por mí. Reforma del Código Penal, introduciendo esto en 1995, sobre todo no se hablaba de, insisto, de delitos de odio, pero sí de protección de la dignidad y de las libertades y derechos fundamentales de las personas, que es el marco real, porque el término delito de odio no está acuñado penalmente, pero sí la protección de la dignidad, las libertades y derechos fundamentales. Y luego, pues muchos otros más elementos, como el análisis. Yo recomiendo visitar la página Educatolerancia, que es nuestra página de materiales y de formación, y que la gente trastee, porque verán vídeos, verán elementos históricos y sobre todo muchos materiales. Entonces el aporte didáctico y de análisis y luego la monitorización, que es clave para tener una política preventiva y de intervención, pues eso se produce cuando todo el mundo lo negaba, decía que estábamos locos, pues sacamos el informe RACSEN, que es el acrónimo de racismo y xenofobia, pero luego ya lo extendemos a todas las manifestaciones de intolerancia. Y ese informe ha sido el que ha posibilitado que en España se avanzara y en Europa se avanzara. Y luego también en Europa lo hemos proyectado, porque en varias ocasiones he estado en la Comisión de Justicia e Interior defendiendo esto. El primer proyecto contra los crímenes de odio que se plantea en Europa, hace ya 15 años o más, pues es el que presenta el Movimiento contra la Intolerancia, que se llama Stop Hate Crime. O sea, sí hemos aportado. Muchísimo. Sí, la verdad que, vamos, es un currículo muy, muy grande. Y en un país tan diverso como España, que con todas las diversidades de todos los tipos que tiene, ¿cuáles son las principales víctimas de los delitos de odio en nuestro país? Bueno, pues las principales víctimas, viendo la estadística, pues la primera es racismo y xenofobia, la segunda es el ideológico y la tercera es la LGTB-fobia, transversalmente. Pero todo el mundo puede ser víctima, ¿no? Entonces hay víctimas también por personas con discapacidad, a gente que tiene enfermedades, a gente que tiene el VIH. Es decir, el proceso de victimización es cuando tú a una persona la estigmatizas y construyes en torno a ese estigma una demonización y a partir de ahí lo difundes y provocas que haya agresiones hacia esa persona. ¿Hasta dónde podemos llevar? Bueno, pues este es un debate que se está produciendo en estos momentos y que no quieren aceptarlo, aunque lo teníamos ganado. Lo digo lo teníamos ganado porque se iba a incorporar en la última ley, la ley de familia, un planteamiento que coincide con lo que nosotros defendemos, que es la protección universal de la víctima del delito de odio. El término este es importantísimo, o sea, no es que sea importante, es más allá. ¿Por qué? Porque el bien jurídico que se protege es la dignidad y los derechos humanos. Entonces, que me digan qué persona no tiene dignidad y derechos humanos. Si es atacada su dignidad y sus derechos humanos por motivo de cualquier condición que presente, voy a poner un ejemplo. Vosotros lleváis gafas, pues hay incidentes de odio por llevar gafas. ¿Quién nos recuerda que a los niños les han llamado en el colegio con 4 ojos o gafotas? O gafotas, vale. Pero hay experiencias no tan, digamos, de menor impacto, que tienen mucho impacto, sobre todo para la psicología de un crío. Hay otras experiencias. Hay por ejemplo, en Camboya efectivamente, hubo un genocidio donde se seleccionaba a lo que ellos llamaban pequeños burgueses, estudiantes, y se determinaba que era estudiante por llevar gafas. Entonces, el genocidio camboyano, ¿no?, por el estigma de llevar gafas, alcanzó a cientos de miles. En total fue 1,5 millones de personas las asesinadas. Más grandes de la humanidad. O sea, el aspecto físico. Pues el aspecto físico no se reconoce en el Código Penal. Y por aspecto físico hay muchas agresiones, por ir con el pelo de punky, nosotros hemos estado personados en casos que antes no lo he dicho, pero una de nuestras grandes aportaciones ha sido el apoyo a víctima, pero en concreto la personación como acusación popular en muchos juicios. Bueno,
antes no se reconocía a las personas sin hogar y mataban a las personas sin hogar porque muchos nazis los consideraban vidas sin valor. Pero luego hay muchos más aspectos por ideología, como digo. Hay gente que es muy anticonstitucional y considera que defender la Constitución es digna de ser atacado, por identidad cultural, por identidad deportiva. Sin más, yo estos días he estado con mucho requerimiento antes a la entrada de esta grabación de programas que me consultan sobre lo que está pasando en los estadios de fútbol, porque hay agresiones. Entonces la identidad deportiva debe estar contemplado como porque ha habido muertos. Claro. Entonces es lo suficientemente grave como para que se contemple. Es decir, lo teníamos ganado en la ley de infancia y era ponerlo acorde a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es universal. La palabra universal es muy importante. Quiere decir, para toda persona, en todo tiempo, en todo lugar. Y además de la protección universal, pues de los derechos humanos, está la Constitución española. Entonces la Constitución española dice en una coletilla, igual más o menos que la Declaración Universal, dice, y para cualquier persona, por cualquier circunstancia social o condición personal. Es decir, si a mí, por la forma de vestir, por mi aspecto físico, por todo lo que he narrado, objetivas una demonización, una estigmatización y además incitas al odio, a la hostilidad, la discriminación o la violencia, estamos hablando de delito de odio, sea por un motivo o sea por otro. Y aunque ya lo adelantas un poco, ¿crees que la historia de España, en el sentido de que hemos vivido grandes shocks históricos como una dictadura, la transición, movimientos terroristas, ¿crees que eso influye en las víctimas y en los discursos de odio? Bueno, una dictadura, una guerra, una preguerra, otros enfrentamientos, más preguerras, es decir, todos los países tienen una trayectoria histórica que, bueno, pues o se neutralizan las malignidades que te generan esos enfrentamientos o lo llevas en la mochila. Y yo creo que aquí se ponen como muy poco cuidado porque se buscan la confrontación política. Por interés político, eso es así. Es decir, una reparación de memoria. Yo soy víctima de la dictadura reconocida, aspira generalmente, pues, primero al reconocimiento y a la justicia, segundo, a la concordia, a la convivencia, y es importante la tolerancia. Con lo cual, no creo yo que esta línea es la que esté siendo reforzada, por ejemplo, en estos momentos y en otros. En estos momentos y en otros. Es decir, la perspectiva de la víctima en este sentido es fundamental y el horizonte, el enfoque de derechos humanos es fundamental también. O sea, hay que mirar las cosas, mi consejo es mirar las cosas desde esa empatía del que sufre y desde ese enfoque que es lograr avanzar al máximo en los derechos humanos. Y entonces, para recorrer ese proceso hay que educar mucho en valores. Claro. Y estos valores que acabo de mencionar, concordia, convivencia, tolerancia, pues no venden. Estamos en las polarizaciones más absurdas. Bueno, no son absurdos para quien lo hace, pero para la sociedad en sí esto hace mucho daño. Y yo creo que en un contexto de concordia, convivencia y tal, se pueden producir las reparaciones, lo mismo que hay reparaciones en estos momentos que se están exigiendo, por ejemplo, los afrodescendientes están exigiendo reparaciones por el periodo de esclavismo. O sea, es que no es para sacar pecho los procesos esclavistas que hubo y que incluso hoy en día hay, ¿no? Con lo cual, no se pierde uno si la perspectiva es la de la víctima, que no implica venganza, porque el enfoque es el de derechos humanos. Para todos, siempre para todos. Incluso para tu enemigo. Y ya un poco viéndonos más a día de hoy y al mundo en el que vivimos, que está interconectado, todas las redes sociales, internet, etcétera, que no solo es una plataforma, pues, tanto para obtener información como para que ciertos discursos tengan un mayor vuelo, por así decirlo. Entonces, claro, esto también tiene el riesgo de que esto permite que a lo mejor discursos más marginales o más radicales tienen mucho más fácil pues salir a la luz o digamos hacerse más públicos. ¿Todo esto cómo afecta a toda esta situación del odio?
Bueno, afecta muchísimo. ¿Cómo afecta, más que la situación del odio, cómo afecta a los discursos de odio? Eso sí. Exactamente. Vamos a ver, el mundo está interconectado, sin duda, pero no intercomunicado, matiz. ¿Qué quiere decir? La intercomunicación implica comunicación, acción de puesta en común. Entre todos. Bueno, pues realmente lo que hay es mucha interconexión, mucha centralización de una información que luego se expande, unos procesos donde yo pongo en duda la democratización de la misma comunicación. Se reduce todo a mucho eslogan, a mucho tweet, a mucho titular y los matices no entran en juego. Entonces, así no se comunica. La acción de puesta en común, la comunicación, implica la consideración de los matices. Matices, las frases en los contextos, la valoración proyectiva, el proceso de donde viene cada pensamiento, y eso se necesita diálogo comunicativo. Claro, lo que se produce ahora mismo en las redes sociales y en Internet es, más que una comunicación, pues propaganda. Lo que se hace es propaganda, un impacto, mensajes, y muchos de ellos son mensajes que vulneran dignidad y derechos humanos. Por tanto, estamos en clave de discurso de odio. Nosotros hemos defendido, en primer lugar, acabar con el anonimato en las redes sociales. Bien, pues cuando uno escribe en un periódico pone su nombre y su apellido. Cuando también lo pedíamos para los foros de los periódicos que permitían el anonimato. Yo he sufrido muchas campañas de discurso de odio. Primero en los foros de los periódicos, a los que me dirigía a ellos, de decirles, los hago responsable a ustedes de todas las cosas que hacen, que permiten, porque están realizando delitos. Y ahora ya son las redes sociales. Pero las redes sociales tienen que poner también el dato de quién está detrás de una red social, porque el anonimato es el principal aliado del delincuente de odio. Claro. Eso es lo que siempre... Ellos buscan anonimato porque quieren impunidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues todo lo contrario, que no haya anonimato y que la gente sea responsable de lo que dice. Y si te hacen daño, pues tú tienes que tirar de los juzgados, presentar la correspondiente denuncia y desde el principio de legalidad democrática acometerlo. Lo que se ha producido ahora mismo es un infierno. No rebajo ni media palabra. ¿Por qué? Porque se está estigmatizando, se está incitando al odio, a la discriminación, a la hostilidad, incluso a la violencia. Y el discurso de odio, que esta es la clave, precede a la acción. Es decir, tú lanzas el discurso de odio y luego te llega un fanático y te abre la cabeza. Claro. Con lo cual hay que exigir responsabilidades. Por eso pedimos que se incorporara todo esto al Código Penal y está en el Código Penal español en el 510.1 y en el 510.2, que yo recomiendo una lectura. Y son tipos penales que están faltos de desarrollo hacia la universalidad. Pero bueno, al menos tenemos eso. ¿Y crees que en España y en Europa el discurso de odio se está apoderando del debate político? ¿Es parte ahora muchísimo el odio en como vemos la política? Yo he hecho en falta políticos mayores que yo en la época de la transición, donde programas de televisión, y solo había una, pues eran muy pedagógicos. Veíamos los debates, veíamos a gente muy distante. Yo he visto a Santiago Carrillo en el Partido Comunista y he visto a Manuel Fraguer Ibarne de Alianza Popular y luego más partidos nacionalistas, partidos de centro, de izquierda y bueno, se trataban con un respeto admirable. Incluso les veías cuando se levantaban que se daban la mano y que se daban... No había insultos, había análisis. Y había análisis muy enfrentados y muy encontrados porque cada uno tenía su perspectiva. Bueno, eso ahora mismo yo no lo veo. No lo veo y veo que además el insulto se proyecta también en el Parlamento, se proyecta en los parlamentos autonómicos y no digamos ya en redes sociales y que altos responsables políticos caigan en los errores de utilizar discurso de odio. No, yo puedo decir lo que quiera, no, usted no debe de faltar al respeto, a la aceptación y al aprecio. A la democracia. Claro, es que la tolerancia no es permitir todo. La gente se equivoca. Hay que también reclamo que
se teclee UNESCO, Declaración de Principios, es muy fácil ahora mismo con el teléfono, es decir, y lees el artículo 1 y el 2 y te dice, la tolerancia es respetar, aceptar y apreciar la diversidad humana y social y cultural, sobre la base del respeto de los derechos humanos. No es tolerancia la condescendencia con lo injusto, la permisividad del delito, etc. Entonces, están perturbando incluso el propio concepto de tolerancia. Y hay mucha gente que raya, pues, o bien en el mensaje odioso, o bien en la infracción, o bien en el propio delito. Usted recientemente ha mencionado que algunos miembros del gobierno podrían estar mostrando cierto descontento hacia el movimiento contra la intolerancia, Sí. ¿no? Llegando a cancelar algunos de sus programas. ¿Puede explicarnos un poquito cuál ha sido la situación? Bueno, nosotros tenemos programas muy antiguos, esta es la verdad, y muy valorados. Y de los 8 programas estatales que teníamos y que hemos vuelto a presentar, pues han cancelado 5, han retirado 5, no han aceptado. Y hay algunos que son históricos. Por ejemplo, el informe Rasen, que lleva 25 años, que yo invito a verlo. Es decir, se mete uno en Educatolerancia, busca la pestaña Materiales, se habla el despliegue y se ve informe Rasen. Y se ve un montón de informes que permiten seguir lo que pasa en España y muchas veces lo que pasa en el mundo, porque ya en la última etapa hemos incorporado análisis latinoamericanos, ¿no? Pues que nos facilita la Coordinadora Iberoamericana contra el racismo, el antisemitismo y la intolerancia. Y bueno, pues el informe Rasen lo han cancelado, porque nos dicen que no da los puntos. Eso es lo que nos dicen. Bueno, ha dado durante 25 años los puntos y ahora no da los puntos. Yo, bueno, pues no quiero sospechar de que haya lectura política, pero a veces nuestros informes son, digamos, molestos porque tocamos todo. Y la intolerancia es patrimonio de todos. Es decir, que es que hay intolerancia de derecha, de izquierda, de independentistas, de islamistas y de cualquier corriente religiosa, etcétera. Da igual. Y entonces, bueno, pues me consta que hay gente que le ha molestado mucho que hablemos de hispanofobia, pero vamos a seguir hablando de hispanofobia. Otro programa, pues es el de los cuadernos de análisis y materiales didácticos. Ese ha sido el soporte de divulgación y de análisis del discurso y delitos de odio. Bueno, pues también llevamos, lo puede ver la gente, 87 cuadernos de análisis, se dice poco, incluso algunos de ellos, como el número 82, que habla de la protección universal de las víctimas de delitos de odio y que se está utilizando por juristas, por fuerzas de seguridad, en fin, por toda la gente interesada, periodistas y demás, y con 87 números cancelarlo, pues es un poco fuerte, ¿no? Pero es que luego también, en un momento donde es súper necesario la denuncia de la xenofobia y el combate de odio online, teníamos un programa contra la xenofobia y el discurso de odio online dirigido fundamentalmente a estudiantes universitarios para que la gente se formara y pudiera neutralizar este problema y cancelarlo. Pero pues, a mí lo que me llama mucho la atención es decir, o sea, todo esto que estás diciendo, yo he escuchado a miembros del gobierno hacer mucha bandera de todo esto, de la defensa de la lucha contra el racismo, contra la xenofobia, y entonces que cancelen programas de la sociedad civil. Pues eso es lo que tienen que explicar. Es decir, por ejemplo, uno, que es además un programa estrella y lo habían valorado como un programa estrella, es nuestro programa de denuncias de delitos de odio. No digamos más. Claro. Hicimos el año pasado más de 120 denuncias de delitos de odio. Pues este año se la han cargado. Entonces, tú dices, bueno, ¿por qué? Bueno, yo no voy a interpretar. A mí me dicen que es que no hemos dado los puntos, que es que nuestra solicitud no estaba a la altura. Antes sí lo estaba, porque lo habían considerado. Y ahora mismo no está a la altura. Bien, simplemente te mandan una carta diciendo que... Pero y para que todo el mundo entienda, ¿qué significa que te cancelan el programa? O sea, ¿tú te presentas a un concurso público? ¿Cómo es claro, vamos a ver. Todos los años hay una convocatoria de subvenciones. Y en este caso, estos programas responden
a dos convocatorias distintas. Una es del IRPF, la asignación del 07 del IRPF, que hay programas para todo el mundo. Es decir, bueno, para todo el mundo no, es una exageración por mi parte, pero muchos tipos de programas. Claro. Y luego el otro es la presentación a programas de una convocatoria de inclusión apoyada por los fondos europeos para la integración, que también nos presentamos. Entonces, esos programas estaban insertos en esas dos convocatorias, que son convocatorias que se llama de concurrencia competitiva. Entonces, ¿qué sucede? Pues que, en teoría, los puntos son con lo que compites. Pues a ti te doy tantos puntos y tú tienes un punto menos. Pues te has quedado fuera, ¿entiendes? Entonces, claro, realmente a la organización especializada, por todo el mundo reconocida, galardonada, porque tenemos galardones para aburrir, y, que es la vanguardia de esta lucha y que tendemos a presentar los programas bastante decentemente, pues se hace como muy difícil decir que estamos fuera de competición. Claro. Entonces, bueno, pues yo utilizo el término cancelación porque, en definitiva, cuando unos programas que llevan más de 20 años, muchos de ellos, son cancelados. Son cancelados fácticamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Que lo expliquen ellos, ¿no? Han dejado 3, uno de sensibilización escolar o un par de ellos de sensibilización escolar, pequeños, y otro de asistencia a víctimas. Pero todos los demás se los han cargado. Un golpe duro. Pues sí, porque, por ejemplo, para que la gente se dé cuenta, que nosotros vamos a intentar seguir. Yo ya estoy jubilado, para entendernos, pero yo soy un militante de esta causa. Y a mí todos los días me llaman con una agresión y sigo ayudando a la gente y lo voy a seguir ayudando hasta el último aliento. Con lo cual vamos a seguir presentando denuncias, pero han desmantelado el equipo de denuncias. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo que pues la gente se tenga que buscar la vida en otros trabajos, claro. Y uno, pues bueno, ya no se busca la vida en nada, pero seguiremos con lo que podamos, de manera militante o voluntaria, realizar. Es decir, que la gente nos sigue llamando porque sí, porque no ha entrado en esta dinámica y nos tiene como referentes y gente de confianza. Y yo lo digo claramente, que no lo duden, de llamarme. Mi teléfono siempre está abierto las 24 horas, todos los días. Me llaman a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, sea un sábado, sea un domingo, ha pasado esto, ha pasado lo otro, y mi teléfono siempre está. ¿Y tú crees que de todo esto, no solo la presencia de discursos de odio, sino también la persecución a quienes luchan contra los discursos de odio, tiene un matiz autoritario? Sí, bueno, un matiz tenebroso. Claro. Un matiz autoritario es que te queda... Se queda corto. Se queda corto. Vamos a ver, yo soy víctima de delitos de odio, precisamente por luchar contra los delitos de odio, pero un montón de procedimientos, y sigo denunciando. A diario. A diario, o sea, y hacia mi persona. Y no denuncio todo porque ya me aburro, pero hay materia. Entonces, no es que tenga un matiz, es que es un elemento que compone un proceso de opresivo, autoritario, pero diría yo mucho más, o sea, de violación de las libertades y derechos fundamentales. Es decir, cuando tú vas por la calle, voy a hablar ya de mi propia experiencia, y te insultan, y te amenazan, o te intentan atropellar, pero lo que están es suspendiendo tus libertades fundamentales, incluso tu derecho ambulatorio, o sea, moverte por la calle sin no tener miedo. Al final dices, hay una campaña contra mí, hay que tener cuidado, no puedo salir a determinadas horas, no puedo moverme tal, nunca hay que olvidar que el discurso de odio precede a la acción, que es el delito de odio, o una acción generalizada, pues entonces estaríamos en un régimen que permite, un régimen de odio, que permite todo eso. Y con el tema de los regímenes, ¿en qué consiste la denuncia que han hecho desde la Alianza Ciudadana por la Libertad de Venezuela por los crímenes de odio cometidos por el régimen de Venezuela? Porque tiene mucho que ver en esta línea que venimos... Bueno, yo me siento muy identificado con esa denuncia porque me la he trabajado. Entonces, me ha rejuvenecido la denuncia porque he recordado lo que yo viví en el año 75 al 80, en España. Es decir, cuando nosotros estudiantes nos movilizábamos y a veces nos encontrábamos con pistoleros que nos disparaban o gente con bates de béisbol que nos daban palizas. Bueno, pues yo cuando veo que en julio
en el proceso, la electoral. gente manifestándose, había gente subida en motos que se lía a disparar contra las personas, incluso también miembros de las fuerzas de seguridad que acaban con la vida de personas o que hieren entre unos y otros, provocan centenares de heridos, pues personalmente es que me retrotraigo a mi experiencia vital y con lo que ya sé que en aquel momento no sabía, hace 40 años o más, pues lo categorizo como crímenes de odio sin ningún lugar a duda. Entonces, ¿qué sucede? Pues que intento indagar sobre las propias leyes de odio de Venezuela, que las tiene, pero que las utiliza de manera sesgada contra una parte, no es objetiva, porque el tema de la lucha contra los delitos de odio tiene que ser objetivo, tiene que ser, o sea, te tienes que poner fuera de la dinámica política. Esto es clave, y ser humanista. Y desde ahí dices, oye, lo hacen estos, pero también lo hacen estos otros. Entonces, con la ley de Venezuela en la mano y con el propio Código Penal, pues articulamos una denuncia que fue apoyada por la Alianza Cívica Ciudadana por la Libertad en Venezuela, que son muchos colectivos. Y lo presentamos al Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, porque como aquí además hay un magistrado con el que estuvimos hablando, vino a una rueda de prensa y donde se hizo público la entrega. Luego, por otro lado, se canalizó directamente al presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de Venezuela. Pero yo creo que esta es la línea. Hay gente que dice, ¿y por qué no se hace en la propia Venezuela? Pues porque no hay garantías de libertad. Es que es así. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Un ciudadano de allí? ¿Qué garantías tiene? ¿Y ante qué poder? Claro, ¿y ante qué poder? Sí. Entonces, el poder legítimo, entendemos que el poder legítimo del Tribunal Supremo de Justicia venezolano es el que está en el exilio. El otro se está nombrado a dedo y demás. Entonces, creo que hicimos lo correcto. Y ya un poco por ir terminando con la entrevista formal, usted ha trabajado mucho digamos, con colegios, en su organización. De hecho, yo en mi propio instituto ha estado varias veces. Entonces, ¿cómo de preparado cree que está el sistema educativo en España para luchar contra los discursos de odio? O sea, como para preparar todo esto que estamos hablando, de los valores y toda esta situación. Muy deficitario. Me alegro haber estado en tu porque es que además a la gente dice, pero si ya, en fin, ya tienes que descansar un poco. No, a mí me gusta ir mucho a los colegios porque tomo el pulso de cómo están los chavales, ¿no? Mira, voy a contar una anécdota que, digamos, provoco sistemáticamente. Cada vez que voy, pues paran el colegio, me llevan a una aula magna, o que viene qué tal, no sé qué va. Y entonces pues le doy una charleta, sobre todo especialmente en materia de derechos humanos. Entonces suelo decir a los chicos, a ver, ¿qué derecho humano recordáis? Y entonces los chavales van muy bien, y las chavalas, y dicen, pues el derecho a la educación, perfecto. El derecho a la salud, perfecto. El derecho a la vivienda, perfecto. Digo, nada más, nada más. Y, por ejemplo, el artículo que abre el conjunto de los derechos humanos, nada. No. Te he pillado. Se lo pregunto a los profesores y al profesorado y tampoco empiezan a mirar para un lado y para otro. No, el artículo 1. El artículo 1 es, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad, que es el valor de las personas, y derechos. Y dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Esto es lo que da sentido al conjunto de los derechos humanos. Si no se enseña, que no se enseña, vamos mal. Y la tolerancia, el valor fundamental que posibilita la convivencia, ¿cómo va a haber convivencia? ¿Cómo va a haber concordia si estamos en escenarios de intolerancia? Es imposible. Entonces, la tolerancia, entendida, como dice su artículo 1 de la UNESCO, la Organización Mundial para la Educación y la Cultura, que tendría que estar muy interiorizado en los colegios, que habla el artículo 1. La tolerancia es respeto, aceptación y aprecio a la rica diversidad humana. Es decir, las personas están por encima de las identidades. Esto hay que sistemáticamente educarlo en todo. Una persona tenga un color de piel, tenga una identidad ideológica, religiosa, de creencia, tenga lo que tenga, tiene que ser respetada.
lo que se le ha de exigir a las personas es que respeten la legalidad vigente. Es decir, que no en base a la libertad de expresión fomenten la agresión. Libertad de expresión no es libertad de agresión. Eso que no se pongan en esa tesitura, porque también lo dicen los derechos humanos en su artículo 29. Lo dicen, los límites de estos derechos serán las libertades y los derechos proclamados aquí para todas las personas. Claro. Por lo tanto, yo siempre les digo a la gente, si me enseñáis el derecho a la vida y la integridad física, el artículo 1 que antes he mencionado, el 1, el 2, etcétera, y me enseñáis el 29 y el 30, que nadie tiene capacidad para vulnerar los derechos humanos, ni Claro. persona, ni grupo, ni Ni Estado, nadie, pues mira, daríamos un salto cualitativo hacia adelante. Y luego ya hablamos de todo lo demás, que es muy importante, pero los primeros y los últimos de los artículos de derechos humanos estaría. ¿Qué sucede? Que no se hace esto, por lo tanto, lo que está normalizado es el discurso de odio, el insultar, y hay que decirlo una y mil veces. El derecho al insulto no existe. El derecho al insulto no existe. Y quien insulte, si lo hace además con propagación en redes sociales, está incurriendo en un delito. Bueno, con esto terminamos esta primera parte de la entrevista. Vamos a pasar a nuestra sección ¿Bus o no? ¿Bus o no? Vale, pues vamos a comenzar con nuestra sección bus o no. Vamos a hacer una serie de afirmaciones y nos contestas si estás de acuerdo, bus, y si no, no. La primera sería, señalar ciertos discursos como discursos de odio implica coartar la libertad de expresión. No. ¿Por qué? He explicado que el discurso de odio puede ser un delito, puede ser una Claro. infracción o puede ser un mensaje odioso. En cualquier caso, incluso aún no siendo delito o no siendo infractor, no se debe de producir. Necesita reproche social. Por lo tanto, no implica coartar Coartarla. la libertad de expresión. Insisto, libertad de expresión no es libertad de agresión. En la actualidad es imprescindible polarizar y dividir a la sociedad para ganar elecciones, aunque esto derive en discursos de odio. No, yo creo que se está infantilizando a la sociedad. Lo que hay que hacer es elevar el nivel de análisis y de racionalidad y no utilizar el arma del sentimiento, que al final sabemos que puede acabar en la dinámica de polarización y en la dinámica de lo que propone el discurso de odio en enfrentamientos que tienen consecuencias irreparables. La exaltación al franquismo constituye un delito de odio. La exaltación al franquismo, la palabra con matices, la palabra exaltación, si es a las conductas derivadas realizadas en el franquismo, sí es delito de odio. Si es la valoración incluso positiva, aunque no estés de acuerdo, del régimen de la dictadura, no es discurso de odio. Antes de señalar un discurso de odio, primero se debe comprender su contexto social. Todo discurso de odio emerge en un contexto social. Y, de hecho, la Fiscalía General de nuestro país, cuando hizo un análisis del artículo 510, planteaba la importancia que tiene el contexto social junto con quién es el que realiza el discurso y a quién va dirigido el mismo, y también el soporte mediático que se produce. Por lo tanto, es imposible analizar el discurso de odio fuera de contexto. La legislación española en materia de delitos de odio es insuficiente. Sí, lo venimos diciendo desde el año 95 que impulsamos la introducción precisamente de la protección de libertades y derechos fundamentales y la circunstancia agravante que hoy se conoce como discurso de odio por un lado o delito de odio. Y la mayor insuficiencia, luego puede haber otras menores, pero la mayor insuficiencia es la ausencia de universalidad. Nos suelen contestar con esto como que, generamos con este planteamiento inseguridad jurídica y nosotros decimos que no. Es decir, que lo que hacemos es todo lo contrario. Lo que hay que valorar son las conductas, no los motivos. O sea, no es de recibo que motivos como ser gordo
y que por eso te metan una puñalada, como ha sucedido y hemos atendido, pues no estén recogidos en el Código Penal. Claro. O la identidad lingüística, o la identidad deportiva, o la identidad cultural. Entonces, no genera ningún tipo de inseguridad y no vulnera, también nos dicen, el principio de taxatividad. No, lo que hay que taxar son las conductas, discriminación, hostilidad, etcétera. Pero los motivos tienen que ser por cualquier aspecto de la condición humana. Hay que recordar a Hannah Arendt, que hablaba de la condición humana. Entonces, la condición humana es multifacética, porque nos vamos a limitar. Y luego depende de contextos. Antes he puesto el ejemplo de Camboya, ¿entiendes? Claro. Entonces, bueno, pues depende en cada país, en cada sitio y demás. En algunos sitios la misoginia es brutal. Se lapida a mujeres simplemente por el hecho de no llevar velo. O en otros sitios se cuelga a homosexuales por tal. Y no son infracciones penales. Allí no son infracciones penales, pero dejará de ser un crimen de odio que debiera de ser perseguido por todas las democracias. Yo creo que tenemos un déficit de pensamiento y de análisis. Si estamos ya en un pensamiento global, pues global, es decir, defendamos a los homosexuales en Irán, defendamos a la disidencia política en Rusia, o defendamos a las barbaridades que se pueden hacer en determinados barrios periféricos de Francia o de Estados Unidos. No, la protección debe ser universal para la víctima y además la legislación debe de alcanzar la integralidad. Debe ser íntegra en la educación, en la sanidad, en la vivienda, en todos los aspectos. No cabe la discriminación, el odio, la hostilidad y la violencia. Dirán que esto es una posición inalcanzable, pero esa es la utopía nuestra. En el contexto internacional, los delitos de odio son menos importantes. Pues depende para quién. No, es decir, si lo analizas, como decimos nosotros, desde la perspectiva de la víctima es la perspectiva de quien lo sufre. Entonces, que a mí me dañen la integridad física o que hayan matado a un familiar y tal, para mí eso es lo más importante. Entonces, ¿importante para qué? Políticamente, y eso se analiza desde el punto de vista digamos, de un análisis político, no sé, la violencia de género o la violencia misógena, la violencia y tal, tiene una trascendencia y hay que darle a todos la importancia de luchar por la erradicación de este tipo de conductas, actitudes y conductas, que son hechos. Entonces, se debe de perseguir el conjunto del comportamiento. Y otra cosa son los sentimientos, pero hay una actitud que es una predisposición a realizar. Hay una conducta que es la concreción de un hecho y luego cuando se reitera hay un comportamiento generalizado. Entonces se debe dar importancia. El fanatismo en el fútbol es una conducta natural y no una actitud odiosa. No, el fanatismo en el fútbol es fanatismo. Entonces el fanatismo en el fútbol o en cualquier lugar es fanatismo. Esa adhesión exacerbada a una idea o a un equipo o a un que te conlleva conductas y comportamientos de intolerancia, no se debe de... Vamos a ver, yo soy una persona del deporte. Me voy a presentar que hay aspectos que la gente desconoce. Yo soy entrenador nacional superior de baloncesto y he dirigido un equipo de baloncesto femenino de primera división durante 6 años. En el baloncesto hay poco fanatismo. Vemos una intensidad tremendo. Y en otros deportes, en el golf, en el tenis y tal, tampoco hay fanatismo. Imaginemos que ese fanatismo en deporte de masas, incluso en el rugby, se expandiera a esos deportes. No, en el fútbol lo que pasa es que hay muy mala educación y no se ha cortado y por eso propusimos una ley, sacamos una ley que tampoco se está aplicando con firmeza y tampoco se está aplicando en el Código Penal y muchos dirigentes del fútbol dicen que todo el mundo necesita su puño de hierro, su brazo de agitación. Pues mire usted, tiene a los más salvajes generalmente en los grupos ultras. Y que constituyen crímenes históricos como el de Aitor Zabaleta que se conmemoró. Aitor Zabaleta, Manuel Ríos en
tal. Jimmy, El que también mataron ahí en el en Manzanares, Calderón, sí. en el Estadio Calderón, bueno, y más. Hubo también Frédéric Rouquier, un seguidor del Español en Barcelona, ahí más de media docena. Y luego, con las locuras, pues se han lanzado bengalas y se han lanzado tal, y han acabado con la vida de un niño. Y, en fin, la gente tiene derecho a ir al campo de fútbol sin tener problemas para sus libertades y su integridad física y sin temor. Es decir, va a disfrutar y como mucho que se lleve el bocata para comerse el bocata dentro del partido y ya está, y Claro. no hay más. Y todo lo demás nos sobra, eso sobra de los campos de fútbol y hay que ser firmes con esto. Nos sobran, porque además no se queda en el fútbol, ¿eh? O sea, Claro. el que se comporta como un fanático y como un violento y agresivo dentro del fútbol, luego se lo lleva a su trabajo y a su casa, ¿eh? Y lo reproduce. Entonces, mejor que eso no se cultive. La sociedad civil debe comprometerse más en la lucha contra la intolerancia. Sin duda. Yo creo que se ha concebido, se ha minimizado, se ha concebido como un tema menor. Es más, hay campañas que están muy mal formuladas. Tolerancia cero frente, yo qué sé, a la violencia de género. Dígalo usted de otra manera. Porque tolerancia cero es intolerancia. No, no. O sea, intransigencia frente a la violencia de género, por ejemplo. O erradiquemos la violencia de género o no a la violencia de género. Pero no te cargues el valor de la tolerancia. Porque es que, primero, la tolerancia es un valor, no se gradúa, 0, 1, 2, 3, 4. Eso fue una consigna de la extrema derecha en Estados Unidos, en Nueva York, donde dijeron tolerancia cero frente a la pequeña delincuencia para acabar con la gran delincuencia. Y entonces el marketing lo compró y lo ha comprado hasta la extrema izquierda, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Pues no, están ustedes equivocados. O sea, no, dejen la tolerancia en paz, practíquenla, y den valor a la intolerancia, porque es la matriz. O sea, si tuviéramos que escenificar esto, yo siempre digo la imagen de un poliedro. La intolerancia es un poliedro, tiene muchas caras: racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, esto, todas las fobias del mundo y todos los ismos del mundo, fanáticos. Claro. Tiene muchas caras, pero el elemento central de la intolerancia es negar la dignidad y los derechos humanos fundamentales del otro por su condición humana. Las actitudes de odio en la política debilitan a la democracia. Sin duda. Bush. Sin duda, más que sin duda. Debilitan la política, debilitan la convivencia, debilitan todo. Vamos a ver, es que no hemos aprendido el siglo pasado con 2 guerras mundiales, con un holocausto, con un holodomor, que nadie menciona el holodomor, pero detrás de la guerra de Rusia y Ucrania está el recuerdo del holodomor, la gran matanza de Stalin por hambre y por disparos y por represión, que acabó con millones de personas. Bueno, es que no hemos aprendido, y el genocidio armenio, no hemos aprendido nada, nada. Pues debilita todo a nivel mundial. Entonces yo creo que necesitamos políticos que hagan de la lucha contra la intolerancia su bandera, pero no su instrumento político, que es distinto. Es decir, hay que construir. Yo me creería un político cuando coge y asume la defensa de la universalidad y lo lleva al Código Penal. Entonces ya digo, no se ha escuchado. Pero si solo lo utiliza y no asume la lucha integral y la protección universal de la víctima, pues entonces le digo, no, es un oportunista. Bueno, con esto cerramos el bus o no y pasamos a una última pregunta para cerrar, parte del público, que es ¿cómo ha afectado el conflicto de Israel y Palestina a los discursos de odio en España? ¿Y por qué esto puede importar más que conflictos como Ucrania y Rusia o las dictaduras en América Latina? Bueno, yo sostengo públicamente, primero, ha afectado al crecimiento del discurso de odio antisemita. Pero eso desde el primer día, desde el día 7 de octubre de la masacre terrorista de Hamas, acabando con la vida de 1.200 personas, que en su mayoría eran civiles, niños, mujeres, y con unos, lo que hemos visto, las imágenes eran terribles. A partir de ahí se inicia una guerra, que como todas las guerras no son buenas y son horrorosas. Entonces, ¿cómo afecta? Yo creo que en España ha habido muchas conductas y mucho sesgo informativo, no digo de todo el mundo,
pero sí mucho, prevalente, que se ha visto de carácter antisemita. Y de hecho se han presentado bastantes denuncias por los mismos. Quiero recordar que en los primeros días hubo también un asalto a una sinagoga en Melilla, hubo un asalto a un hotel que estaba regentado por un judío en Barcelona, ha habido agresiones en la Puerta del Sol, etcétera. Es que es improcedente porque incluso en la guerra se pueden tener visiones distintas. Yo tengo la mía, que he hecho público en un cuaderno de análisis, en el cuaderno de análisis número 83, que habla de antisemitismo global y terrorismo. Pero más allá de los puntos de vista, no se debe de ir. Y yo creo que ha habido muchos elementos de incitación al odio, a la hostilidad, a la discriminación, incluso a la violencia de carácter antisemita. Es decir, no solo a judíos, sino a judíos o amigos de judíos, a israelíes y amigos de israelíes, y entonces por eso ha crecido. En sentido contrario ha sido menor, que no digo que no lo haya habido, pero no he visto asalto a ninguna mezquita, no he visto asalto a ningún hotel, no he visto ese tipo de comportamientos. En cualquier caso, sea el discurso de odio antisemita o sea el discurso de odio islamófobo, que lo hay y mucho en redes sociales, pues nos hace mucho daño. Entonces no voy a legitimar el discurso de odio islamófobo. Y además planteo que la gente no se equivoque. La islamofobia puede ser también un delito de odio, un discurso de odio o un mensaje odioso. Y ha de ser combatida. Y no es lo mismo el Islam que el islamismo, que tú puedes rechazarlo como doctrina política, o la concreción del islamismo yihadista, que ya no es una doctrina política, sino que es conductas, incitaciones y concreciones de conductas de uso violento en materia islamista, que es una aplicación política de una doctrina religiosa. Es distinto. Claro. Ahora, ¿la gente tiene derecho a su libertad religiosa, al Islam? Sin duda. ¿La gente tiene derecho a su libertad religiosa judía? Sin duda. ¿La gente tiene derecho a defender el Estado judío? Sin duda. ¿La gente tiene derecho a defender las configuraciones musulmanas que haya y Estados musulmanes? También, sin duda. Lo que no tiene derecho es a determinadas conductas y comportamientos. Y ya como última pregunta sería, nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo mejor o cómo es la mejor forma en la que nos podemos implicar en toda la lucha contra los discursos de odio, como individuos? Bueno, pues yo creo, no suelo aconsejar meterse en una dinámica de confrontación en redes sociales, porque eso es una espiral de la que no se sale y culmina siempre en insultos, amenazas y demás. Yo lo que creo que lo que hay es que educar en una pedagogía de la tolerancia frente al discurso de odio. Entonces, cuanto más te formes, cuanto más en un momento determinado, sí, hay que coger y decir, oye, eso es un discurso de odio, eso es un mensaje odioso, no voy a seguir por ahí, en fin, rechazar el discurso de odio. Pero solo se puede rechazar si se tienen bien las bases conceptuales del tema, los principios, digamos. Si no hay formación, pues uno se queda en lo que intuitivamente, epidérmicamente reaccione. Es mal camino el sentimiento. Yo no digo de anular el sentimiento, porque todos tenemos sentimiento, pero hay que intentar que la razón gobierne el sentimiento, porque si anulamos la razón y nos gobierna el sentimiento, sabemos cómo empieza todo, en la intolerancia, y no llegamos a alcanzar cómo puede acabar todo. Porque hemos visto ya tragedias como el Holocausto, que son estratosféricas. Pero hoy, con los niveles de desarrollo tecnológico que tenemos, no llegamos a alcanzar cómo puede acabar todo. Entonces, mejor no ir por ese camino. Bueno, Esteban, con esto concluimos la entrevista hoy. Un placer enorme tenerte acá. Creo que ha sido una charla sumamente gratificante y enriquecedora. Así que gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros y seguir ejerciendo la libertad de comunicación. En ello estamos. Muchas gracias por venir.